Tú no vas a creer lo que voy a contar ahora, pero pasó en un pueblo perdido entre campos y silencios, y cambió la manera en que la gente cerraba las puertas por la noche. Antes de seguir, dime una cosa en los comentarios. ¿De qué pueblo me estás viendo ahora? Escribe solo el nombre. Si te gustan historias que te remueven por dentro y traen pruebas en la mesa, suscríbete al canal, porque este tipo de relatos solo los contamos aquí. Imagínate la finca con la tierra cuarteada por el sol, el olor a avena recién cortada, la luz de una lamparilla titilando en la cocina y el rechinar de la cancela cuando alguien entra. En ese paisaje vivía Mateo, agricultor de 40 años, manos ásperas, rostro curtido por el viento y un secreto clavado en el pecho que hacía que algunos amaneceres le dolían más que otros. Su cuerpo era fuerte y su andar medido, pero por dentro llevaba la culpa de una noche que le había cambiado el rumbo. Cada mañana a las 6 llenaba el corral, daba de comer al rebaño y volvía a la casa con el cuaderno bajo el brazo como quien lleva los latidos de la finca escritos a mano. Hoy, decía entre dientes, haría algo que nadie en el pueblo esperaba. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué su decisión precipitó vergüenza, alivio y una promesa que nadie imaginó posible. La historia empezó con la rutina de siempre y con un recuerdo que se colaba en cada segundo. Mateo había heredado la hacienda de su padre, y con la hacienda el animal de trabajo, el galpón con herramientas viejas y una deuda que se había clavado en la garganta de la familia. En el pueblo, la gente lo conocía por su nombre, por su silencio y por la forma en que sostenía el rosario cada domingo en la iglesia. Su biografía tiene 3 partes que conviene contar por separado para entender por qué actuó como actuó. Primero, la infancia. Mateo creció con el ruido de los tractores y el olor a vencejos en las vigas, con una madre que siempre cosía y un padre que enseñaba a leer con los recibos del mercado. De joven aprendió a montar becerros y a distinguir las nubes de lluvia de las de tormenta. Esa primera parte de su vida dejó en él un respeto por el trabajo y un miedo a las pérdidas que nunca desapareció. Segundo, la pérdida. Hace 10 años perdió a su hermana menor en un tren de mercancías, una muerte que nadie en el pueblo supo explicar bien y que dejó a Mateo con una rabia contenida. Esa falta se convirtió en una promesa silenciosa, una deuda con la memoria que alimentó más tarde su capacidad de tomar decisiones drásticas. Tercero, la culpa y la reparación. Con los años se convirtió en un hombre reservado y su rostro empezó a expresar la sensación de alguien que, aunque hizo lo correcto muchas veces, sabía que no lo había hecho siempre. Esa mezcla de pena y de voluntad de reparar marcó cada gesto y fue lo que, al final, guió su acción pública. La familia, el corral, la gente de la plaza, todo estaba envuelto en ese pasado que ahora se iba a confrontar en público. En el pueblo había personajes que pululaban por la trama y que iban a actuar como espejos del valor o como eco del juicio. Don Manuel el alcalde, hombre de trajes probados por los años pero con manos que aún se manchaban de tierra, era quien organizaba las subastas de ganado y de productos que a veces terminaban siendo objetos de disputa. Petra la tendera, que cobraba a crédito y apuntaba todo en un cuaderno con tinta temblorosa, era la primera en oír rumores. El padre Ramón, con el rosario siempre entre los dedos, era la voz de la moral y a veces el puente entre la ley y la comunidad. Julián el alguacil, autoritario y práctico, llevaba siempre recibos en el bolsillo y no confiaba en actos que no vinieran con papeles. Leandro, el capataz de una finca vecina, miraba con sospecha a los forasteros. Marta, maestra, era quien escuchaba a los niños y preguntaba más de la cuenta. Rosa, que trabajaba en el registro, sabía cómo estaban hechos los documentos y sería crucial más tarde. Esteban, herrero del pueblo, con las manos llenas de cicatrices, tocó una vez la puerta de la hacienda y nunca olvidó el gesto de Mateo. Cada uno de ellos tendría una escena, una reacción y una frase que definiría la dirección de la historia. El incidente principal ocurrió un domingo de mercado cuando la plaza se llenó como siempre, con la polvareda subiendo y un bullicio que parecía más fuerte de lo habitual. La subasta empezó por la mañana con la voz del subastador golpeando el aire. Se ofrecían herramientas, sacos de avena, algunos animales y en un momento apareció un lote que nadie esperaba.
No era ganado, pero la forma de presentar el lote fue brutal, deshumanizante. El subastador, con la voz grave, dijo que había 3 mujeres jóvenes que podían ser vendidas para trabajar en las fincas vecinas. La plaza cayó, el aire cortado por el sonido de la madera del martillo, y la gente no supo si reír, si ponerse en pie o si huir. Hubo intercambio de miradas, y alguien lanzó un grito. Mateo estaba allí, con el polvo pegado a las botas, y cuando escuchó la cifra que pedían por el lote, sintió que algo dentro de él se rompía. Se acercó al improvisado estrado, puso la mano en el caderno y habló en voz baja pero firme. Dialogaron el subastador y él. El subastador, con una sonrisa que sabía a dinero, dijo: «El que paga se lo lleva». Mateo contestó: «Yo pago». Hubo murmullo, incrédulo. Entonces empezó una negociación que no fue una negociación de precio, sino de dignidad. Las mujeres, que no hablaban mucho, pero miraban con furia y tristeza, dijeron sus nombres, contaron de dónde venían y por qué estaban allí. Se produjo un diálogo en la plaza con intensas interacciones. «No somos cosas», dijo una. «No tenemos precio», replicó otro hombre que intentó intervenir. Mateo insistió, pagó con billetes que sacó de un sobre viejo, y tras firmar un recibo improvisado y con la lamparilla de la tienda reflejándose en el papel, se llevó a las 3 hasta su camioneta. La gente lo miró y empezó a tejerse un rumor. Había un gesto noble, sí, pero también había una afrenta a la costumbre y a la opinión pública. En el viaje hacia la hacienda, el interior de la camioneta olía a heno, a sudor de hombres y a talco barato. Uno de los momentos importantes fue el intercambio entre Mateo y las 3 mujeres, que se llamaban Lucía, Ana y Pilar. Las 3 tenían historias distintas y heridas similares. El diálogo dentro de la camioneta fue largo y tenso. «¿Por qué nos has traído aquí?», preguntó Lucía con la voz quebrada. «Porque no os iban a tratar como se debe», respondió Mateo sin buscar excusas. «Pero esto nos expone», dijo Ana. «Mejor no estar en la plaza», dijo Mateo. «Aquí nadie va a decidir por vosotras». Hubo más repreguntas, reconocimientos y promesas pequeñas. En la finca, al cruzar la cancela, la sensación fue de desplazamiento y refugio improbable. El corral se abrió, se llenó de olor a tierra húmeda, y la casa con la lámpara encendida les ofreció una mesa que parecía demasiado simple para un conflicto tan complicado. Allí, al calor del fogón, empezaron las primeras noches de adaptación. Mateo les enseñó dónde dormir, mostró las mantas y dijo cómo serían los días, trabajo en el campo, horarios y la norma de respeto que no admitía discusiones. Las mujeres aceptaron a medias. El diálogo en el galpón fue más íntimo, con 8 a 10 intercambios que permitieron que se configurara la convivencia. Con el tiempo, la vida en la hacienda sumó rituales que anclaron la relación entre ellos. La mañana empezaba con el sonido de los gallos, con Mateo repartiendo avena para los animales, con Ana barriendo el piso y Lucía cocinando pan. Pilar cuidaba de un becerro que había nacido en el corral y al que le había tomado cariño, lo tocaba con ternura y eso despertó algo en Mateo que nadie esperaba. El trabajo era duro y el diálogo era constante. En una tarde de lluvia, mientras el barro pegaba a las botas, Mateo leyó un recibo que había traído desde la subasta y que no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Decidió que había que registrar la situación en el registro de la ciudad para que quedara constancia de que las 3 estaban protegidas. Fue entonces cuando Rosa del registro tomó protagonismo, y su conversación con Mateo y con el padre Ramón fue de las más largas y documentadas. «Tenemos que dejar constancia», dijo. «No existe un supuesto que nos permita ocultar esto», añadió el padre Ramón, que insistía en la necesidad de dar un nombre legal a la protección. Se iniciaron trámites que parecían técnicos, pero que eran fundamentales para desmontar la narrativa de propiedad y poner en su sitio la verdad. En el registro, con papel amarillento, sellos y carimbos, se redactó un documento de acogida y protección que casi nadie esperaba ver en aquel pueblo.
La descripción del procedimiento fue meticulosa. Para registrar la acogida se cumplimentó un formulario con identificación, se anexó declaración del acogedor, se tomó testimonio ante 2 testigos y se selló con la firma del escribano. El trámite incluía copia para protección social y un recibo oficial que certificaba la entrega de cuidados. Esa secuencia documental, explicada en términos sencillos, añadiría tiempo para que la comunidad respirara y aceptara lo que en primera instancia le había parecido escándalo. Los rumores no tardaron en volver a la plaza. Petra la tendera fue la primera en levantar la voz. No es normal que un hombre vaya y se lleve 3 mujeres. Don Manuel organizó una reunión en el ayuntamiento y Julián, el alguacil, intentó poner orden. La tensión subió cuando Leandro trajo a 2 trabajadores que decían haber visto a las 3 mujeres salir de un lugar oscuro por la noche. ¿Era un rescate o una compra?, preguntaba la gente en voz baja. La comunidad se dividió en bandos, que se miraba en la iglesia, en el bar y en la salida del molino. Hubo intercambios verbales en la puerta del ayuntamiento de hasta 8 turnos, con la participación del padre Ramón mediando y pidiendo calma. «Dejad que se haga lo que es justo», decía, «no actuemos por chismes». Marta la maestra defendía el derecho a la educación de las jóvenes y muchas voces empezaron a cuestionar si la subasta había sido un procedimiento legal o un abuso de poder. La campaña de rumores tuvo momentos tensos en los que se escuchó casi una amenaza velada hacia la hacienda. Mateo, que hasta entonces había actuado con calma, empezó a sentir que la presión social le imponía un juicio acelerado. Hubo una escena en la puerta de la hacienda donde 3 vecinos intentaron entrar para comprobar lo que pasaba, y se produjo un enfrentamiento verbal con diálogos largos. «No venimos a pelear», dijo uno. «Venimos a ver que no haya injusticia», replicó otro. «Pues mostramos los papeles», contestó Mateo, y allí fue cuando se decidió llevar todo al registro y a la delegación para que la ley dijera lo que debía decir. El punto de inflexión llegó con la llegada del delegado desde la ciudad. Fue una mañana nublada cuando la camioneta oficial entró por la cancela. El delegado, acompañado de un escribano y de Julián el alguacil, bajó con paso medido. En la plaza, una multitud se reunió y la tensión se sintió como una vibración en el aire. Se abrieron diálogos de gran intensidad entre el delegado, Mateo, el padre Ramón y algunos vecinos que exigían explicaciones. El delegado pidió documentos y mostró un expediente que indicaba que en la subasta podían haberse vulnerado derechos si no existía voluntariedad. Hubo un cruce de preguntas y respuestas que duró casi 1 hora, con 8 a 10 intercambios por cada intervención importante. «¿Cómo llegaron aquí?», preguntó el delegado. «Voluntad de mí», dijo Mateo. «¿Voluntad?», repitió el delegado. Las 3 mujeres se presentaron y con voz trémula relataron su versión, que incluía coerción previa y miedo. En ese momento apareció Rosa con el documento sellado en el registro, con las firmas y el sello oficial. La lectura del documento fue un momento clave y casi cinematográfico. El sonido de la lamparilla, el papel rozando las manos, el olor a humedad y a polvo de los archivos crearon una escena sensorial que ancló la comprobación de los hechos. Se leyó el registro en voz alta, con pausas y con la entonación de alguien que pone en la mesa pruebas. El documento certificaba que las 3 mujeres se encontraban bajo protección y que habían manifestado su voluntad de acogida por parte de Mateo, y allí se abrió la grieta en la narrativa de la comunidad. Algunos se sintieron aliviados, otros furiosos. La tensión descendió, pero no desapareció. El clímax del conflicto llegó cuando aparecieron papeles adicionales que demostraban que la subasta había sido organizada por una red que pretendía explotar mano de obra barata disfrazada de contratos de trabajo. Ese descubrimiento se produjo gracias a la investigación del padre Ramón y de Rosa, que consultaron archivos, recibos y una serie de notas en el caderno de la subastadora. La revelación fue hecha en la puerta del juzgado municipal, con pruebas físicas, recibos, un listado de nombres y sobre todo una carta que indicaba el destino de las supuestas trabajadoras, con horas de embarque nocturno y un sello de traslado. La lectura de la carta produjo un impacto colectivo. Si no llega a ser por el acto de este hombre hoy, podrían haber embarcado y desaparecido, dijo Rosa con la voz cargada.
Mateo, que había sido acusado en la plaza, fue ahora visto por algunos como un salvador improvisado. Hubo escenas emotivas en las que las tres mujeres abrazaron a Mateo en público, y otras escenas de confrontación cuando los que habían organizado la subasta fueron señalados y acompañados por Julián hasta la delegación. En la comparecencia final, con diálogos de alta tensión entre el delegado y los acusados, salieron a la luz métodos, complacencias y cobros ilegales. Los intercambios fueron detallados y cumplían el objetivo de mostrar cómo la ley podía actuar cuando había pruebas claras. La resolución implicó detenciones, la apertura de una investigación formal y la firma de documentos en el registro que cambiaron el estado civil y jurídico de las tres mujeres. Se procedió a inscribir su situación de acogida, a abrir cuentas de ahorro a su nombre y a anotar en el registro social medidas de protección. La parte técnica del procedimiento fue explicada en voz de la narradora como simple y necesaria. Se detalló que tras la denuncia se generó un expediente, se aportaron testimonios, se solicitó peritaje social y se emitió una orden de protección inmediata que impidió cualquier traslado hasta la resolución judicial. Esos pasos, descritos con exactitud, sirvieron para desmontar los rumores y para ofrecer un final legal al conflicto. La reacción del pueblo fue variada. Algunos pidieron perdón en voz baja, otros mantuvieron su postura crítica, pero la evidencia en papel fue determinante. En la noche posterior a la resolución, mientras la lamparilla seguía encendida en la cocina de la hacienda, las tres mujeres, sentadas en la mesa, abrieron una libreta que Mateo les regaló. En ella escribieron sus primeros planes, sueños que antes no podían nombrar por miedo. El epílogo se despliega en tres momentos temporales concretos para mostrar las consecuencias. Un mes después, las tres mujeres comenzaron a asistir a clases en la escuela del pueblo para aprender lectura y una tarea agrícola organizada por Marta. Compraron juntos materiales y en la plaza la gente empezaba a verlas con otros ojos. El becerro que cuidaba Pilar creció un poco y se había convertido en símbolo de lo que podía germinar. La comunidad lentamente fue ajustando su relato. 3 meses después, una cuenta de ahorro abierta con la firma de Mateo y autorizada por el registro ya contenía una pequeña suma que las mujeres ahorraban para su independencia. Marta había iniciado un programa de alfabetización y el padre Ramón organizó un turno de acompañamiento espiritual no doctrinal para ayudar a sanar. Don Manuel, que al principio había sido crítico, apoyó la creación de un pequeño fondo comunitario para víctimas de explotación. Y Petra, la tendera, ofreció trabajo en su tienda a Ana por horas. Se respiraba reparación y nuevas rutinas que implicaban compartir el pan, la lamparilla y las palabras. 6 meses después, la transformación era más evidente. Lucía había empezado un curso en la ciudad cercana para formarse en mecanización agrícola. Pilar se encargaba de un pequeño puesto de leche en la feria y Ana había retomado su hobby de la costura y vendía panecillos en el mercado. Además, el registro había publicado un informe que señalaba irregularidades en las subastas anteriores y en la manera de certificar lotes humanos. Las firmas en los papeles se convirtieron en un referente para otras denuncias. Mateo siguió siendo un hombre de pocas palabras, pero ahora con una calma que no era culpa, sino orgullo. Los actos cotidianos como compartir la cena, mantener el corral limpio y escribir en el cuaderno fueron signos de reconstrucción. El legado fue tangible y simbólico. El pueblo aprendió a mirar 2 veces antes de juzgar y algunos ajustaron su costumbre de contar rumores en la puerta del molino. En paralelo, la historia personal de los protagonistas se fue consolidando. Las 4 voces principales, las de Mateo, Lucía, Ana y Pilar, tuvieron momentos de reparación y también de confrontación. Con el pasado. Se dieron pequeños gestos que funcionaron como terapia. Mateo enseñando a montar a caballo, Ana alargando una promesa de confianza con un café al amanecer, Lucía escribiendo cartas que alguna vez quemó por el miedo. Pilar cuidando del becerro que fue su pivote de sanación. La maestra Marta y el padre Ramón acompañaron ese proceso con paciencia y firmeza.
La comunidad también tuvo su propio proceso de vergüenza y aprendizaje. Algunos perdieron clientes por su comportamiento inicial, otros vieron la necesidad de cambiar las formas de organizar las subastas y los registros. Antes de despedirme, si esta parte te ha removido, respira hondo ahora. Quiero que escribas en los comentarios de qué pueblo me ves y una palabra que describa tu reacción, por ejemplo, chocado, aliviado o indignado. Yo leo los comentarios y traigo respuestas en los siguientes vídeos. Volvamos a la historia un instante para cerrar bien los detalles legales. En la delegación se elaboró un acta que recogía testimonios, constancias médicas cuando fue necesario y la firma de 2 testigos independientes. Se incluyó un informe social y se remitió a la Fiscalía Provincial, que abrió causa por trata y explotación. El procedimiento técnico fue claro y rápido, con un protocolo de actuación que incluyó entrevistas, toma de huellas documentales y custodia temporal de las víctimas. Es importante saber que los documentos no son solo palabras en papel, sino garantías que cambian destinos. La conclusión es que lo que comenzó como un gesto incomprendido terminó convirtiéndose en un referente de protección. La decisión que tomó un agricultor con el caderno bajo el brazo y el rosario en la mano forzó a una comunidad a mirar sus fallos y a la ley a actuar. Hubo prisiones para los organizadores de la subasta, hubo firmas en el registro, hubo cuentas de ahorro y hubo, sobre todo, un lento proceso de confianza. Nadie fue tratado como cosa en aquel epílogo, porque las 3 mujeres recuperaron su nombre, su voz y un proyecto de vida. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que entienda la gravedad de los silencios y la fuerza de los papeles. Suscríbete para escuchar más relatos como este, donde la verdad se sella con tinta y a veces con el valor de un gesto solitario. Cuando una comunidad decide escuchar, puede reescribir su camino entero. Recuerda que mientras yo tenga voz, seguiré contando historias que hacen pensar en lo impensable.